Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con una nueva lista de videos. Vamos a hablar en este caso de entrenamiento estabilizador. Vamos a ver de qué se trata esta herramienta, cómo podemos aplicarla en el ejercicio físico adaptado y cuáles son algunas posibilidades de intervención, así como de evaluación en diferentes contextos. Como aclaraciones iniciales, hablamos principalmente de la etapa adultez mayor, que es el rango etario en el que esta herramienta cobra especial relevancia. Puede ser utilizada en otros ámbitos, claro sí, como el deportivo, pero habitualmente es parte de las propuestas o parte principal de las propuestas diseñadas para personas con baja masa muscular, baja masa ósea, con alto riesgo de caídas y por lo tanto de fracturas, y estas características habitualmente se asocian a la adultez mayor. Tradicionalmente, en este rango etario, las propuestas de entrenamiento se basaron en el desarrollo casi exclusivo de la flexibilidad y la amplitud de movimiento. Muchos profesionales aseguran que el inicio del entrenamiento debe ser desde la flexibilidad, buscando rangos articulares óptimos que permitan luego sí construir el entrenamiento hacia la fuerza, hacia la potencia y hacia otras variables que también son importantes. En la actualidad vamos a tener que discutir eso, vamos a presentar una perspectiva diferente. Nosotros entendemos que la amplitud de movimiento y el desarrollo de la flexibilidad son importantes, sin embargo, el eje del trabajo no va a ser la flexibilidad, sino que va a ser fuerza. La fuerza que como eje va a permitir además agregar otros condimentos como lo son la flexibilidad y la amplitud de movimiento, pero también el desarrollo de la postura o el entrenamiento postural y como vamos a hablar en estos videos, el entrenamiento estabilizador, el desarrollo de la estabilidad central, la estabilidad segmentaria y el equilibrio, sobre todo en términos de equilibrio monopodal. Habiendo dicho eso, entonces tenemos que hablar de qué se trata cuando hablamos de herramientas. Debemos dejar en claro este concepto, las herramientas no tienen que ver con el material, con los insumos con los que cuenta un gimnasio o un centro de entrenamiento. No hablamos de máquinas, ni de pesas, ni de bandas. Eso depende principalmente del capital económico, del lugar donde estemos trabajando, de las posibilidades que tengamos a nivel de recursos, y eso no puede ser nuestras herramientas de trabajo. Claro que vamos a utilizarlas para trabajar, pero cuando hablamos de herramientas en el ejercicio físico adaptado, hablamos de elementos intangibles. Principalmente nos referimos al conocimiento que tenga cada entrenador. En este caso, el conocimiento académico sobre capacidades motoras y sus manifestaciones, los tipos de capacidades motoras que podemos hablar, pero también los conocimientos en torno al control de la carga, la capacidad de adaptación a la persona que llega a entrenar, los ajustes que hagamos del entrenamiento, las estrategias que se pongan en juego para resolver problemáticas diarias emergentes durante las sesiones. Todas estas cuestiones van a tener que ver con las herramientas que posee un entrenador. En este caso, nosotros hoy vamos a hablar de un grupo de herramientas que son las que se dedican al entrenamiento de la estabilidad, ¿sí? El entrenamiento estabilizador, muy de la mano con el entrenamiento postural, vamos a ver que hay una gran relación entre postura y estabilidad, y que va a contar con una serie de herramientas, como lo son el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento del equilibrio y otras que vamos a ir desarrollando a lo largo de los videos. Básicamente, este objetivo, que es el desarrollo de la postura y la estabilidad, viene a cubrir una demanda que tiene un grupo de la población que se acerca a los gimnasios, un grupo muy grande de la población, que tiene habitualmente problemas articulares, generalmente artrosis o osteoartritis, especialmente en las rodillas, pero también podríamos encontrar en las muñecas y otros lugares. También problemas posturales. Generalmente hablamos de dolor lumbar crónico, lumbalgias, dolor lumbar persistente, aunque podríamos incluir la inestabilidad de los miembros inferiores, ¿sí? La caída en valgo durante ejecuciones de triple extensión del miembro inferior, y también vamos a incluir las situaciones de hipercifosis en la zona dorsoescapular. ¿Qué nos va a permitir el entrenamiento postural y estabilizador? Bueno, básicamente poder desarrollar una mayor capacidad de trabajo, es decir, que el sujeto o que nuestro alumno
pueda entrenar cada vez más sin dolor ni otros riesgos asociados. Esto nos va a traer aparejado enormes beneficios, adaptaciones en la fuerza, en la masa muscular, en la masa esquelética, en las estructuras articulares, que van a ser directamente o que intentaremos que sean directamente trasladables a la vida diaria o a la vida laboral, si de así se trata. Ahora bien, cuando pensamos en entrenamiento estabilizador, que es lo que nos convoca el día de hoy, habitualmente nos imaginamos o se nos viene a la cabeza este tipo de propuestas. Propuestas con pelotas suizas, bases inestables, BOSUS, mini tramps, cosas raras con bandas que nos jalan de un lado, del otro, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que dentro de lo que implica el desarrollo del equilibrio y de la estabilidad, estos dispositivos perturbadores del equilibrio son solamente uno de un montón de propuestas que podemos implementar. Y de hecho, estos dispositivos son muy interesantes para un grupo de la población, pero en la gran mayoría de los casos, los adultos mayores y los ancianos frágiles no van a estar en condiciones de realizar tareas tan demandantes como las que se ven en las imágenes. ¿Podríamos llegar a hacerlo en algún momento con un adulto mayor, con el correcto progreso del entrenamiento? Podría llegar a hacerlo. No vamos a directamente limitarlo. Pero sí, muy posiblemente en los inicios del entrenamiento no sean las respuestas más recomendadas. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata en la realidad el desarrollo del equilibrio y la estabilidad con adultos mayores. Vamos a dejar en claro en este primer video algunas variables que tienen que ver con lo que se denomina el control estabilizador, es decir, cómo nuestro organismo puede mantener una cierta información constante de nuestra posición corporal para mantener el equilibrio y la estabilidad. Entonces tenemos que hablar de tres conceptos importantes. Centro de gravedad se refiere al punto en el cuerpo en el que existe la misma cantidad de peso hacia todos lados. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda, encontramos la misma cantidad de materia. Cuando hablamos de base de sustentación, hablamos de los apoyos en el suelo, ¿sí? Es decir, todo lo que está de nuestro cuerpo dentro de la base que generan los apoyos en el suelo, ¿sí? Los límites externos de los apoyos, entonces a eso se llama base de sustentación. Por ejemplo, si estamos en bipedestación con los pies juntos, ¿sí? Todo el espacio que queda entre los bordes externos de los pies es nuestra base de sustentación. Comparado con estar con los pies lo más separados posibles, vamos a ver que nuestra base de sustentación es mucho menor. Mientras más separados tengamos los pies cuando estamos en bipedestación, la base de sustentación se amplía porque el espacio que hay entre los bordes externos de nuestros apoyos, que serían las plantas de los pies, es mucho mayor. Y finalmente hablamos de ángulo de caída. El ángulo de caída relaciona las dos variables que dijimos recién, el centro de gravedad y la base de sustentación. Entonces, el ángulo de caída es el ángulo resultante entre dos planos que se cruzan en una arista de caída. Estos tres elementos van a ser clave para pensar qué ejercicios podrían ser iniciales, qué ejercicios podrían ser medios y qué ejercicios podrían ser muy avanzados a la hora de prescribir el entrenamiento estabilizado. Cuando hablamos de control estabilizador tenemos que definir equilibrio, estabilidad y control postural, que no son lo mismo, pero sí están íntimamente relacionados. Cuando hablamos de control estabilizador tenemos que permitirnos el desarrollo de estos tres elementos, del equilibrio, de la estabilidad y del control postural. El equilibrio describe la dinámica de la postura corporal para prevenir las caídas. En términos definitorios hablamos de que el centro de masa se encuentra dentro de la base de sustentación. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de la capacidad del cuerpo para leer la posición y mantener este equilibrio del que hablamos. Es decir, evitar ser desequilibrado. Entonces está relacionado con la posibilidad de resistir cualquier tipo de perturbación externa, que puede ser simplemente la gravedad u otro elemento emergente que surja durante la vida diaria.
Y cuando hablamos del control postural, hablamos de la influencia del sistema nervioso en este trabajo. Entonces, cómo el sistema nervioso controla la posición del cuerpo en el espacio para mantener el equilibrio y desarrollar la estabilidad, es decir, evitar ser desequilibrado y resistir a perturbaciones externas. Entonces, tiene que ver con procesos de coordinación y de adaptación al contexto. Nuestro objetivo con el entrenamiento estabilizador, entonces, es el desarrollo del control de la estabilidad o el control estabilizador, que va a estar basado en estos tres procesos. Finalmente, para darle cierre a este primer video, dejamos en claro cuáles son los elementos, en este caso habíamos nombrado las herramientas que vamos a usar para el desarrollo de el control estabilizador. Vamos a hablar de 4 grandes grupos de herramientas que no necesariamente son en un orden determinado, sino que las 4 van a formar parte de los programas que diseñemos y que, de acuerdo al momento en el que estemos, tendrán menor o mayor complejidad y tendrán más o menos preponderancia dentro de la sesión. Estos elementos son el equilibrio monopodal, el desarrollo del core o de la zona media, el trabajo sobre específicamente alteraciones posturales y, por supuesto, el desarrollo de la fuerza de los miembros inferiores. Hablamos de los miembros inferiores porque habitualmente la inestabilidad se da en estos miembros, sobre todo las caídas se producen al caminar, al realizar una triple extensión, al subir un cordón o un escalón, pero por supuesto sabemos que el desarrollo de la fuerza va a ser global en todo el cuerpo. Muy bien, hasta aquí los dejo, espero que esto sea de gran utilidad.